Muchas gracias por encontrarnos en YouTube y en Facebook. Este es su programa Viva Mejor, en la versión que llamamos La Conversación Continúa. Estamos aquí por unos 15 minutos extendiendo el programa radial en Radio La Red. Y hoy vamos a ver una última pregunta y le invito a sintonizar Radio La Red en el 1650 AM de su dial aquí en Colorado. Y para ustedes que están viéndonos internacionalmente, vayan a los podcasts. Vayan a radiolared.net o a la aplicación en su teléfono inteligente, encuéntrenos como Radio La Red Denver y van a tener siempre los podcasts, es decir, el audio completo del programa. Aquí va una última pregunta. ¿Qué significa no dar la apariencia de maldad? Esto está en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 22, donde dice en la versión Reina Valera 1960, absteneos de toda especie de mal. Como siempre digo, la manera de comprender e interpretar bien la Biblia es el contexto. ¿Y cuál es el contexto? ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a la iglesia en la ciudad de Tesalónica? Está diciéndoles que todos los cristianos tenemos que vivir de una manera digna del Señor. Un resumen para decir todo eso está aquí. Absténganse de toda especie de mal. En griego la expresión abstenerse, la idea lleva este concepto de no dar la apariencia de. Ahora tenemos que tener cuidado porque, bueno, algunos hermanos nuestros a veces han dicho cosas que rayan en el legalismo y dan una extremada importancia a ciertos aspectos visibles, ¿okay? De la forma de vestir o la forma de hablar o la forma de comportarse o ciertos manerismos, pensando que eso es abstenerse de toda especie de mal. Ahora, todos conocemos cómo somos, ¿no? Y hasta cierto punto sabemos que podemos caer fácilmente en la tentación si no nos cuidamos. Entonces, ¿qué significa evitar la apariencia o abstenerse del mal? Bueno, no vamos a llegar al legalismo como dijimos, y qué es lo que otras personas pueden percibir como malo y no lo es. Al mismo tiempo tenemos que recordar que tenemos que apoyar a nuestros hermanos en la fe, a nuestros verdaderos hermanos en la fe, y la Biblia nos muestra que si para una persona creyente en Cristo Jesús, tal vez todavía muy nuevo en la fe o no, pero algo puede ser un tropiezo, no para que vaya a dejar al Señor necesariamente, pero sí para que se debilite en su fe. El amor al prójimo, el amor a Dios y el amor al prójimo nos indican que no debemos hacerlo. Tenemos la libertad, pero no siempre debemos hacerlo. La Biblia nos dice que todo, dice Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene, no todo edifica. Y no solo no nos conviene a nosotros como personas, no nos conviene a la relación con otros hermanos en Cristo. Entonces no vamos a juzgarnos unos a los otros. Abstenerse de toda especie de mal, aquí yo creo que también significa abstenerse de ser un tropiezo para otros. Y al mismo tiempo no caer en la trampa que otros pueden llegar a tendernos, donde todo es un tropiezo, donde hay una hipersensibilidad a cualquier cosa. Entonces caemos bastante en lo que ocurre hoy aún en la política actual, donde todo es motivo de un juicio, una denuncia porque me está afectando emocionalmente. Entonces los cristianos no podemos ser así, ¿ok? Tenemos que saber dividir bien qué es una cosa y qué es la otra, tenemos que saber discernir. Y hay gente que percibe todo como algo malo y eso puede encadenarnos a nosotros y no caigamos en esa trampa. Pero sí tenemos que saber cuáles son nuestras propias tendencias al pecado. ¿En qué cosas somos más vulnerables? ¿Es en el aspecto moral, sexual, financiero? ¿Es el amor al dinero? ¿Es la tendencia al amor al dinero? ¿Es el excesivo uso del tiempo en el entretenimiento? ¿Qué es? Entonces cualquier cosa puede hacernos a nosotros muy vulnerables a pecar. Entonces abstengámonos, pongamos límites, es lo que la palabra de Dios nos está diciendo allí. Entonces también nuestro testimonio ante otras personas, eso cuenta. Uno puede decir yo soy libre en el Señor, pero no es libertinaje. Y la Biblia claramente nos dice que nuestra libertad no puede usarse como libertinaje.
y no puede usarse para que otras personas inclusive puedan llegar a caer, ¿no es cierto? En Efesios capítulo 5, versículo 11, también el contexto de las relaciones dentro de la congregación, en la iglesia, dice: no participen de las cosas u obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. Entonces, esa es otra manera de abstenernos de toda clase de mal. Otro texto en la Biblia dice: huya de la tentación. No jugamos con la tentación, no nos creamos más fuertes de lo que en realidad somos. Y uno dice: yo tengo al Señor, yo tengo la mente de Cristo, yo tengo fe, yo soy fiel en la casa del Señor, en la iglesia, con todo. A mí esto no me va a ocurrir. Al que piensa estar firme, mire que no caiga, dice otro texto. Así que mire cuántos textos hay para responder a esta pregunta de qué significa 1 Tesalonicenses 5:22 cuando dice que debemos abstenernos de toda especie de mal, o en otras palabras, es qué significa esta apariencia de maldad. Yo lo extendería en mi respuesta a esta pregunta a la modestia. Usted puede decir, a la dama especialmente le hablo, usted puede ser una mujer moderna, como una mujer cristiana, está bien, pero eso no significa moderno lo que para el mundo es moderno, ¿no es cierto? Donde es inmodesto, donde es una mujer que en realidad con su forma de vestir es sensual, o va a atraer a varones a que estén mirando su cuerpo de una manera que no deberían. Ahora, otras personas han ido al otro extremo y entonces han obligado a los miembros de su iglesia, damas, a vestirse de una manera que también es hasta cierto punto casi ridículo. Entonces, los varones nos ocurre lo mismo. Los varones tenemos formas modestas de vestirnos y formas inmodestas de vestirnos. Y hoy muchos nos dirán, bueno, ¿quién traza la línea entre lo modesto y lo inmodesto? Yo creo que no se necesita un científico para que nos explique qué es lo modesto o lo inmodesto. Es fácil, mire. Lo modesto es lo que no atrae la atención de otros a nuestro cuerpo físico a tal punto que pueda ser sensual. Lo inmodesto es exactamente caer en esa trampa de atraer a otras personas, y aunque usted diga, no es mi intención, quiero verme, dice la dama en el espejo, quiero verme bonita para mi esposo, bueno, para su esposo, pero puede usted ser bonita, puede ser elegante, puede vestirse con ropa y telas modernas sin caer en la trampa de la inmodestia. Estudiando la conducta de las damas, y a veces también de los caballeros, pero especialmente de las damas, he notado que muchas damas no se visten atractivamente para atraer, valga la redundancia, a varones, sino hay una forma de competencia con otras damas. Entonces evite eso. Cuando en la Biblia el apóstol Pablo habla también de vestidos lujosos, peinados ostentosos, no está hablando de ir a un estilo, digamos, tipo como ocurriría en un convento o en algo uniformado. Simplemente está diciendo, sea modesta, no salga a la iglesia o a la calle o a las reuniones de una manera que evidentemente atraiga la vista de muchos. Ahora usted dirá, bueno, allá ellos si tienen un ojo malo, ¿verdad? Una forma de mirar con lascivia. Bueno, ok, estoy de acuerdo con usted, con que allá ellos, en el sentido de que ellos deberían y deben arreglar esa situación en su corazón. Pero, ¿por qué contribuir? ¿Por qué contribuir, querida dama cristiana, a ese tipo de problemas? Recuerde que la iglesia local donde usted está también es como yo le llamo y muchos le llamamos, un hospital de almas. Entonces hay toda clase de personas que asisten y eso está bien. Visitantes, gente que no conoce al Señor Jesucristo, gente que apenas es nueva, está siendo discipulada, y otros que ya tienen un tiempo de conocer al Señor y aún siguen pidiéndole a Dios que les ayude a superar algunos problemas como la pornografía o no poder mover sus ojos con control, y eso crea problemas para ellos en su relación con Cristo. Personalmente eso los estorba, les molesta, y es bueno que les moleste porque entonces hay una convicción del Espíritu Santo y un ruego de poder
cambiar, pero también es un problema para los varones que son casados, para los varones que son solteros, quizá para algunas otras mujeres. Hay de todo allí, y todo eso está allí como un hospital, digamos, de almas, donde el Señor está transformando la vida de todos nosotros. Lo mismo ustedes, mis compañeros varones, tenemos que ser modestos, y esta es otra manera de abstenernos de toda clase de mal. Ni que hablar de otros tipos de males que usted y yo sabemos, a nivel privado, a nivel público, cosas que pueden ser escandalosas o cosas que pueden no ser escandalosas, pero que no agradan al Señor. Entonces, la vida santa, la vida pura, no es una vida dentro de un monasterio o de un convento. Dios no dice que tenemos que salir de la sociedad para ser puros y santos. Dios dice que tenemos que mantener una relación de pureza, una relación con Dios que nos trae pureza, que nos ayuda a vencer la tentación. Y como hermanos en Cristo y hermanas tenemos que ayudarnos también unos a los otros, ¿no es cierto? Entonces, es abstenerse de todo tipo de mal, de toda especie de mal. Y otra vez, ¿quién determina qué es malo, qué es bueno? La palabra de Dios claramente determina qué es malo y qué es bueno, sin necesidad de una lista de regulaciones, de cosas que aún en la época bíblica, no existieron cuando se escribió la palabra de Dios en ese periodo de 1500 años con unos 40 autores inspirados por el Espíritu Santo. Muchas cosas no existían. No aparece la palabra cigarrillo, pero aparece la idea de adicción, ¿ve? No aparecen otras palabras modernas, pero aparecen los conceptos. O aparecen principios bíblicos que son bien adaptables a lo que significa hoy el mal. Siempre existió el mal, siempre existió el pecado, como siempre digo, hoy es más sofisticado. Entonces uno tiene que ver que está esto en el contexto de conducirse de una manera digna delante de Dios, y eso no es solamente en la congregación, en los servicios, en la reunión, eso es aún en privado, y en el hogar, y en el trabajo, y en la calle. Estamos representando al Señor, y para eso no necesitamos un uniforme blanco y negro, o todo blanco o todo negro. Lo que realmente necesitamos es saber cómo ubicarnos. ¿Qué haría Jesús? El Señor Jesús no llevaba aquí en la tierra un uniforme tipo como los fariseos. Él vestía normalmente como cualquier varón de su época, pero estoy 1000% seguro que era modesto. Entonces podemos ser modestos y debemos ser modestos. Y de toda especie de mal que miramos en televisión, en YouTube, en Facebook, la libertad que tenemos es muy buena, pero no podemos cruzar la línea al libertinaje y diciendo porque, bueno, a la gracia de Dios, Él me va a perdonar. Porque si usted piensa eso, o todavía no ha nacido de nuevo en Cristo y por eso todavía tiene esa mentalidad, o dos, usted tiene que saber que la convicción del Espíritu Santo, la convicción de Dios, aún a través de estas palabras breves, le está diciendo no vaya por ese lado, no juegue con el pecado, no juegue con la tentación, no sea piedra de tropiezo a otros dentro y fuera de su familia y en la iglesia y en el trabajo. Así que creo que en estos casi 15 minutos he respondido, y seguro que hay mucho más que decir, pero creo que he podido responder en parte a qué significa no dar la apariencia de maldad. Recuerden, no es un asunto legalista, no se trata de ponerse un uniforme, simplemente se trata de ser sabios, ser modestos. Para mí modestia es la palabra clave, no solo en el vestir, sino en vamos a mantener la pureza de nuestros ojos, vamos a mantener la pureza de nuestros oídos, no vamos a creernos más fuertes de lo que en realidad somos. Todos estamos en este proceso de santificación que la Biblia nos muestra, que el Espíritu Santo de Dios hace, Dios mismo lo hace, así que vamos a mantenernos sujetos a Él. ¿Qué le parece? Nos vemos mañana en otra edición aquí en La Conversación Continúa en Viva Mejor. Hasta mañana. Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.